Vamos a hablar, mi tema va a ser sobre el sector externo. Específicamente voy a hablar de dos temas, el mercado petrolero y la economía mundial y regional, para tratar de analizar cómo esto nos puede afectar en los próximos meses y quizás al comienzo, incluso hasta el comienzo del próximo año. Vamos a comenzar con el mercado petrolero mundial y las perspectivas de este mercado para el 2016. Este ha sido el comportamiento del mercado petrolero en los últimos años. Si se pueden dar cuenta, lo normal es precios bajos. Lo anormal fue estos precios altos, en los cuales nosotros los pudimos registrar en los últimos 7, 8 años. Entonces hemos vuelto a la normalidad. Ahora, ¿cómo esto nos afecta? Esto nos afecta de la siguiente manera. Nos afecta en gran medida porque actualmente el gobierno de nuestro país ha estado acostumbrado a estos precios altos y tiene que enfrentarse a la realidad de precios bajos. Y este es un grave problema en especial por esto. Ecuador depende en gran medida del petróleo. 51% de las exportaciones de nuestro país es el petróleo. 51% de las divisas vienen por el petróleo, lo cual es muy grave. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una analogía, antes de los precios altos, nosotros vivíamos en una casa de caña, en donde no había servicios públicos, en donde no teníamos acceso a educación ni salud. Ahora vivimos en una casa de ladrillo, en donde tenemos servicios públicos y además en donde tenemos auto, tenemos educación, tenemos salud. Pero lastimosamente todo eso lo hemos financiado con algo que nosotros sabíamos que no eran ingresos permanentes. De hecho, estos son ingresos no permanentes. En otras palabras, son ingresos que vienen del cachuelo, que no sabemos realmente si es que lo vamos a tener o no lo vamos a tener. No es algo que es seguro. Entonces, ya de por sí ya sabíamos que no era seguro. Entonces, si ya de por sí sabíamos que no era seguro, es muy peligroso haber apostado mucho en este recurso o en este ingreso que no es seguro y que aparte de esto es volátil. ¿Esto cómo se ve reflejado? Esto se ve reflejado en el riesgo país. Esto salió justamente hoy en El Comercio y podemos ver que hay una correlación muy fuerte entre nuestro riesgo país y el precio del petróleo. Entonces, estamos en un serio problema, porque ahora este padre de familia, que ya vive en esta casa de ladrillos, tiene que pensar cuál es la mejor forma de enfrentar esta nueva situación. Esta nueva situación la enfrentamos con crédito, con las tarjetas de crédito, o lo enfrentamos cambiando nuestros patrones de consumo. En otras palabras, asumiendo la realidad que estamos en una crisis, asumiendo la realidad que no es una crisis pasajera, sino que puede ser algo permanente, que esta es una nueva realidad y por lo tanto hay que ajustarnos a la nueva realidad y, por más doloroso que sea, tratar de ser responsables y quizás lo mejor es reducir gastos y no endeudarse porque no vas a tener el dinero para poder pagar. Lo que nos lleva a la pregunta más importante, la caída de los precios del petróleo, ¿es un fenómeno transitorio o es un fenómeno permanente? Vamos a analizar esto. Primero, este fue el desenvolvimiento del petróleo desde el año 2014. Desde junio de 2014 es cuando se comienza a sentir la caída del precio del petróleo y pasaron eventos fundamentales. Se llaman eventos fundamentales porque son eventos concretos y no son eventos financieros especulativos, sino que son eventos concretos que cambian los fundamentales del mercado y que cambian las percepciones de todos los inversores y de todos los participantes del mercado. Octubre de 2014, el precio del petróleo se desmorona por la estrategia de Arabia Saudita de inundar el mercado con el petróleo con el objeto de expulsar el fracking, que era la nueva forma de obtener petróleo de Estados Unidos y que estaba convirtiendo en Estados Unidos en un participante activo de este mercado. Febrero de 2015, el precio del petróleo se recupera un poco. ¿Por qué? Porque los inversores sabían que el fracking tenía un costo muy alto de producción y por lo tanto no podía sobrevivir este ataque. Entonces hay una pequeña recuperación, pero inmediatamente algo interesante pasa. La OPEP eleva el suministro muy por encima del objetivo. Entonces sigue bombardeando, siguen llenando el sistema con petróleo, pese a la caída de la demanda de Asia y pese a la caída de los precios. La OPEP todavía no deja de bombear petróleo al mercado internacional. Septiembre de 2015, se logra por primera vez los inventarios mundiales alcanzan su máximo histórico. Y enero de 2016,
El nuevo evento, Estados Unidos levanta la prohibición de exportar petróleo ligero, mientras que la ONU se prepara para avalar el fin de embargo a Irán. Esto fue hecho al finales de la semana pasada. Podemos decir que Irán, al día de hoy, ya no tiene embargo. Entonces, puede exportar su petróleo. Muchos analistas indican que el petróleo de Irán se va a tardar mucho tiempo en ser explotado. Sin embargo, no cuentan que gran parte del petróleo de Irán ya está en el mar, está en alta mar, y por lo tanto lo único que necesita es ser llevado al mercado. Hay por lo menos unos 500 millones de barriles diarios aproximados en promedio en el mar que pueden ser inmediatamente bombeados al mercado. Ahora, algo que es interesante con respecto a que la situación ha cambiado, con respecto a que estamos frente a una nueva normalidad, fue esto. El 2 de enero del 2016, Sheikh Nim Bakir An-Nim fue ejecutado en Arabia Saudita. Entonces, Arabia Saudita, debido a esto, Irán y Arabia Saudita entran en un conflicto que actualmente es un conflicto político y diplomático, pero cualquiera pensaría que este conflicto político y diplomático, que pudiera hasta desembocarse en un conflicto bélico, podía afectar los precios del petróleo hacia el alza. ¿Qué fue lo que pasó? El mercado no reaccionó. El mercado dijo, bah, eso no importa. Lo más importante son los fundamentales. ¿Cuál es el fundamental? Que estamos con una sobreoferta de petróleo en el mercado. Y esta sobreoferta de petróleo en el mercado es algo que no va a cambiar en el corto y quizás hasta en el mediano plazo. Esta es la nueva realidad del petróleo. Hasta hace algunos años, hasta el 2013, la demanda el consumo mundial estaba siempre por encima de la producción mundial. Pero a medida que Estados Unidos comienza a producir grandes cantidades de petróleo debido a esta nueva técnica de explotación que es el fracking, la producción mundial supera el consumo mundial. ¿Y qué es lo que va a pasar? Las previsiones del Instituto Internacional de Energía, de la Agencia Internacional de Energía, indican que este es un efecto que va a durar hasta el 2017. No es algo que va a terminar en el segundo semestre. Esta crisis de los precios de petróleo no van a cambiar hasta el 2017. Entonces, esa es la nueva realidad. La nueva realidad es que esos ingresos no permanentes no los vas a volver a ver quizás hasta el 2017. Según los futuros del petróleo, los futuros apuntan a que el petróleo va a seguir bajando. De hecho, hemos superado la barrera que indica los futuros. Al día de hoy estamos en $28, pero los futuros apuestan a que el petróleo no va a sobrepasar los $35. ¿Qué más se puede esperar en los próximos meses? Vamos a ver sobre aquellos que tienen que poner dinero y que realmente están apostando, estas casas de apuestas que nosotros llamamos bancos de inversiones. Primero, Morgan Stanley dice, el petróleo pudiera caer y estabilizarse en los $20 por barril desde mayo de 2016. Citibank, el petróleo pudiera caer hasta los $20 por barril. RBS, el petróleo pudiera caer hasta los $16 por barril. Standard Chartered, el petróleo pudiera caer hasta los $10 por barril. El día de ayer, JP Morgan salió diciendo el petróleo va a caer hasta los niveles de $20 y el promedio de todo el año va a estar entre $30 y $35. Entonces el panorama es negativo. El panorama significa que este padre de familia no va a recuperar su trabajo inmediatamente en los próximos meses. Así es que sería criminal seguir endeudándose. Además, no analicemos las tendencias, no analicemos tendencias, sino que también analicemos los fundamentales. ¿Qué significa esto? Aquellos factores reales que pueden afectar el precio del petróleo. Y tenemos factores que favorecen la caída del precio del petróleo, entre estos, levantamiento de las sanciones de Irán. El presupuesto de Arabia Saudita es de $26 por barril, así que podemos esperar que ese sería el lower bound o el límite inferior. Aparte de esto, hay acuerdos de paz en Libia. En el momento que se lleguen a acuerdos globales de paz en Libia, pozos petroleros que no han sido explotados en los últimos meses van a comenzar a ser explotados. Hay operaciones militares exitosas en Irak para eliminar o para hacer retroceder mucho más a ISIS, lo que hace que se recuperen muchos más campos petroleros y por lo tanto Irak tenga un mayor nivel de producción. Desaceleración de China, que es un efecto de demanda. Apreciación del dólar, recordemos que el petróleo se lo vende en dólares y los productores tienen otras monedas. Imposibilidad de llegar a acuerdos en la OPEP, en gran medida por Arabia Saudita, que de alguna manera tiene una guerra, no solamente de precios, sino diplomática con Irán. Y aparte de eso, el niño. ¿Por qué el niño? Porque el niño ha hecho que en los países del norte
el invierno sea mucho menos frío. Entonces, al ser el invierno mucho menos frío, hay una menor demanda de derivados de petróleo para el calentamiento, para el uso de los hogares. ¿Ok? Entonces tenemos ese grave problema que las temperaturas también están jugando en contra nuestra. ¿Qué podemos esperar? En el corto plazo, la caída del precio del petróleo. En el mediano plazo, quizás una estabilización en precios que no son muy favorables a nosotros. Todo esto es un quizás, pero lo que sí es cierto es que lo que se puede esperar es que vamos a tener alta incertidumbre. ¿De qué se espera de Ecuador? En Ecuador se espera una contracción del menos 0.6% o un crecimiento del 0.1%. Esto está muy en contraposición con lo que el gobierno ha utilizado como supuesto, que es un supuesto de crecimiento del 1%. Entonces, al tener dos cosas, primero, un barril de petróleo presupuestado a $35 y un crecimiento del 1%, no estamos siendo de alguna manera precavidos con respecto al futuro. Y finalmente, esto es importante, tanto en Brasil como en Chile, en Colombia y Perú, la moneda se ha comenzado a depreciar. Depreciar, no devaluar. No es lo mismo. Depreciar significa que el mismo mercado ha hecho que el valor de esas monedas caiga. Devaluar son políticas monetarias enfocadas a la reducción del valor de la moneda. En gran medida en estos países lo que se ha dado es depreciación. Pero uno diría, están en depreciación, significa entonces que, como han podido depreciar, su balanza comercial debe estar bien. Porque recordemos que un argumento para mantener salvaguardas, un argumento para mantener todas estas medidas restrictivas que afectan al consumidor en lo que respecta a las importaciones es porque tenemos un tipo de cambio que se está apreciando y ellos están depreciando. Bueno, esto no es así. Todos y cada uno de ellos tienen problemas en sus balanzas comerciales. ¿Por qué? Porque estamos enfrente de un problema real, de la economía real. Y querer solucionar un problema de la economía real con medidas monetarias es como tratar de curar a un paciente de cáncer con aspirina.